Y estamos con un invitado de lujo, a ver, Federico Franco, expresidente de la República. Yo creo que es uno de los políticos más connotados, y la pregunta primera que le acerco a él, y ustedes escuchan que siempre repito a la gente que viene por acá: ¿por qué estos señores que llegaron a cargos encumbrados automáticamente son desechados después del término de su gestión, en vez de que sean aprovechados en el mejor de los sentidos como consultores, como directores de organismos que puedan también bregar por algo decente, digno, interesante, desarrollista del país? ¿Por qué gente como Federico Franco, que fue presidente, o así como el mismo Wasmosy, ¿verdad?, que todavía tiene toda la fortaleza del mundo, no es tenida en cuenta esa gente para qué sé yo, para todo lo que ya dije antes, y ustedes se imaginan de que puedan, con la experiencia encima, de manejar mucho más aquello que fortifique las relaciones internacionales y las posibilidades que tiene Paraguay de llegar a sus metas? En el caso de Itaipú, por ejemplo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nosotros para que Itaipú nos favorezca a partir de ahora, luego de 50 años. ¿Qué tal, Federico? Un saludo. Gracias, Bruno Alfonso Masi Guyari, ídolo. No, vos sos el ídolo. No, o sea, me acuerdo de los programas Hola Música. Pero hace muchos años, hace 40 años atrás. De ahí yo te sigo. Pero bueno, de ahí te sigo. Bueno, muchas gracias igualmente. El programa que transmitía desde Europa. La primera imágenes de Europa en mi vida he visto con tu programa, Bruno. Hola Música, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo. Claro. Bueno, y ahora vos venís de Radio Chaco Boreal, tenés un programa todos los días, estás en televisión, le invitás a mucha gente también. Esto de la entrega de los Saltos del Guairá, digamos, fue una pérdida de soberanía por un lado, y por el otro, ¿qué iba a pasar si se conservaban esos saltos y si no se hacía Itaipú, por ejemplo? ¿Qué sería, qué suerte correría el Paraguay? Bueno, hay que aprovechar estos minutos porque mucha gente te sigue, mucha gente está contigo, entonces es importante. Contigo más, dale. La información más certera y precisa. Sí. En primer lugar, los Saltos del Guairá siempre fue propiedad de la República del Paraguay. Nunca, jamás, nunca fue del Brasil. Históricamente hablando, del tratado de... el primer tratado que se hizo de Tordesillas, San Ildefonso, toda la zona del estado de Paraná, nomás luego fue territorio de los Tupí, territorio de Paraguay, y desde Asunción, Bruno, se funda las ciudades de Santiago del Jerez y la Ciudad Real y Ontiveros. Se funda desde Asunción. Esa gente siempre nomás luego habló guaraní y eventualmente español. O sea, Villarrica se fundó en territorio brasileño, más o menos, también. Sí, claro, Villarrica es una ciudad andariega, son 7 ciudades que tiene Villarrica. Remangándose, sí. El nombre que tiene Guaira, Brasil, y Saltos del Guairá, demuestra hasta que Villarrica del Espíritu Santo se queda en lo que es departamento del Guairá, Asunción, como consecuencia también de la presencia de los jesuitas. Un tema largo, pero no quiero mezclarlo. Claro, lógico. Fue propiedad del Paraguay. En 1870 termina la guerra y en el 72 viene un señor, el conde de Cotegipe, el barón de Cotegipe, y el barón de Cotegipe, Bruno, audiencia, hace ese famoso tratado conocido como Río Branco. Loizaga Cotegipe. ¿Sabes por qué? Porque el presidente de la República era entonces Salvador Jovellanos y el canciller era un tal José Falcón. Y José Falcón es un hombre irreductible. Yo celebro que se le haya designado una ciudad con su nombre. Él defendió la soberanía paraguaya sobre los Saltos del Guairá. Y el Brasil, que entonces estaba ocupando Paraguay, Asunción, porque estaba en el Palacio de López, la caballeriza. Hoy es 7 de septiembre. El 200 años de independencia. 200 años de independencia de Brasil. Estos brasileros, al más puro estilo bandeirante, vinieron a ocupar desde el río Apa hasta el río Blanco. Y como ellos le llaman Branco, por supuesto, posteriormente Pedro I le dio el título nobiliario con el nombre del conde
de Río Branco. Sí. Pero el nombre de esta zona de territorio de Paraguay, desde el río Apa hasta el río Blanco, era propiedad del Paraguay, que el Brasil, como consecuencia del tratado secreto, se apropió. Y estando Salvador Jovellanos, el Brasil exige que se le retire a José Falcón. ¿Y a quién le traen? Le traen a Loizaga, Carlos Loizaga, que era un legionario, que vino con el ejército extranjero a luchar contra el país. Y Carlos Loizaga firma un tratado conocido como Tratado de Loizaga-Cotegipe, básicamente con las directivas del Brasil. O sea, el Brasil hizo a sus anchas el Tratado Loizaga-Cotegipe. Y así todo, Bruno, audiencia, no pudo incluir los Saltos del Guairá, estando el Paraguay prácticamente diezmado, sin población, estando invadido por el Brasil, con una persona negociadora del Paraguay que no conocía, como fue el caso de Carlos Loizaga. Así y todo, José Paraños da Silva, varón de Río Branco, no pudo conseguir. Ese era el varón de Río Branco. Varón de Río Branco es José Paraños da Silva. Y él le llevó a Pedro I el título de propiedad desde el río Apa hasta el río Blanco. Río Blanco era todo Paraguay, toda la zona actual de Puerto Mortiño, Caracol, Coimbra, toda esa parte era Paraguay. Y bueno, Marcón de Ferraz en los años 50 aproximadamente vio que tenía un potencial hidroeléctrico y quiso incluir los Saltos del Guairá. Entonces se va una maestra y hace entonar el himno nacional paraguayo a sus alumnos en lo que es actualmente Saltos del Guairá. Y eso genera una ocupación de parte del Brasil. El Brasil vino y ocupó militarmente. Fue un casus belli. Casi llegamos a la guerra. 100 años después, 1865, la invasión de la guerra del 70, 1965, Bruno. ¿Cuántos años tenías vos? 1965, y nací hace bastante. No, pero ya tenía 9, 10 años, ¿verdad? Sí, por ahí. Tenía ya 9 años. Vos tenías 9 años y el Paraguay estaba a punto de entrar en una guerra. Decime, pero ahí aparece Estados Unidos, ¿verdad? Aparece Dean Rusk, que era el secretario de Estado del presidente Kennedy primero, y luego el que le sucedió a Kennedy, que fue el que se encargó de llevar adelante la guerra contra los misiles, la famosa 13 horas, en donde Estados Unidos estuvo a punto de entrar en una guerra con Rusia como consecuencia de la invasión de Cuba. Dean Rusk vino y pidió la intervención vino a intervenir y pidió que Paraguay llegue a un acuerdo, justamente como consecuencia de que Paraguay en ese momento estaba saliendo con las Naciones Unidas a favor de la invasión, de la guerra civil en Dominicana. Y ese hecho sirvió para que venga Dean Rusk a poner un poco paño frío. Y se hizo Itaipú, Bruno, audiencia, con el propósito de terminar con ese problema. Pero aún así, después de haber hecho Itaipú, después de haber inundado los Saltos del Guairá, que no tiene, como dicen los brasileros, 7 quedas. No tiene. 42 saltos tiene. 42. 42 saltos tiene. 42 saltos tiene. Y la desaparición de las cataratas de los Saltos del Guairá para nosotros, o 7 quedas para los brasileros, hizo una defensa realmente extraordinaria de un hombre que merece ser reivindicado, que es Efraín Cardoso. Efraín Cardoso, sí. Se hace, Bruno, la defensa de Paraguay, y Paraguay hizo posible que Itaipú sea, porque perdió tierra, puso lo más valioso que es el agua, y sobre todo financió el 50% de la obra. Y el estronismo, porque Alfredo Stroessner Matiauda, con otro militar entonces, Arrastazú Médici, firmaron el acuerdo de Itaipú. ¿Pero en qué condiciones? Con 2 gobiernos dictatoriales, Brasil y Paraguay, agrediendo la naturaleza, le anularon de por vida a la población de Salto del Guairá. Ellos antes bajaban su producción, toda la producción que tenía la zona del Canindeyú, por el río Paraná. Hoy, al construirse la represa de Itaipú, ya no hay forma de navegar, porque no se hizo ni siquiera la esclusa de navegación como se hizo en Yacyretá, en Itaipú. Y eso hay que hacer porque forma parte del tratado, pero no se hizo. Entonces yo quiero aprovechar estos pocos minutos para hacer una reivindicación. Primero, un grave error de Alfredo Stroessner Matiauda, que siempre quiso esconder la entrega de la soberanía y hizo aparecer por decreto en 1973 el nombre de Salto del Guairá. Mentira.
Esa es una mentira más grande que la República del Paraguay. Los nombres son, o sea, el nombre es Saltos del Guairá, porque te repito, eran 42 saltos. En segundo lugar, hoy está un refugio. Un refugio que se supone es una zona de nadie, pero en la realidad es territorio brasileño. Aún así, después de construir Itaipú, después de utilizar más del 95% de nuestra energía, después de pagarnos apenas la miserable cifra de $10 por cada gigawatt hora mes, cuando que el precio de mercado orilla en 120, 130 en la propia San Pablo, utilizado por la poderosa Fiespi, nosotros perdimos económicamente, subsidiamos el desarrollo del Brasil cuando en el año 1986 y 1994, después en 2 ocasiones, el pequeño Paraguay, vos Bruno, Cristian es tu nombre. Kevin, le tendió una mano a Brasil. Nosotros con el pago, Kevin, Bruno, del aire acondicionado, de la luz, de este micrófono, nosotros subsidiamos el desarrollo de San Pablo. Subsidiamos el desarrollo. ¿Y ahora qué pasa? Estamos... Y este es el momento de que yo espero que en la próxima revisión del anexo C se genere 2 eventos importantes. Se cambia la palabra ceder, porque la palabra ceder no es vender. Yo, Bruno, te cedo mi lugar, yo te cedo mi espacio, te cedo mi turno, no implica nada a cambio. Yo te vendo, implica que vos tenés que pagarme. Entonces hay que cambiar el verbo. El verbo ceder no es nada, tiene que ser el verbo vender. ¿Y a qué precio? A precio de mercado. Porque ni siquiera el precio justo puede ser justo para el Paraguay, pero puede ser injusto para el Brasil o viceversa. Entonces tampoco es un nombre técnicamente preciso. El término preciso es vender a precio de mercado. ¿Y en qué condiciones se le vende, Bruno, Kevin, audiencia? Sí. Al precio FOF, el precio en Foz de Iguazú. Y que se encarguen ellos de conducir, porque es lógico que tiene otro precio conducir la energía desde Foz de Iguazú hasta San Pablo. ¿Y por qué nadie reivindicó esto que estás diciendo vos a lo largo de 50 años? Yo creo que hubieron gente que habrán reivindicado, ¿verdad? Nosotros mismos lo hicimos. Acá en este programa, ya contigo estuve, las veces que me invitan para hablar a un canal, siempre hablo de este tema. Y en honor a la verdad, el único programa que me invita últimamente sos vos. Así que aprovecho para hablar de este tema. Podíamos haber hablado de política, podíamos hablar de otros temas significativamente importantes, pero este es un tema crucial, Bruno, por 2 motivos. Primero, porque hay que hacer una reivindicación histórica con Saltos, que fue tremendamente golpeado, se le virló, se le estafó la posibilidad de explotar turísticamente hablando. El segundo sitio turístico más visitado del Brasil son las cataratas de Iguazú. Pero que están sobre el río Iguazú. Está sobre el río Iguazú y es Brasil y Argentina. El segundo sitio más importante del Brasil. Primero Río de Janeiro, segundo de Foz de Iguazú. Mirá lo que hubiera sido Salto. ¿Cuánto perdió Salto de una mejor oportunidad de negocio por ver algo que paisajísticamente hablando, del punto de vista de la naturaleza, belleza, Bruno, se perdió eso? Pero por otro lado, ¿qué sería de Paraguay sin Itaipú? Con todo lo que nos sacaron durante 50 años, todo lo que vos quieras, pero ¿qué sería de Paraguay sin Itaipú? Yo reconozco que fue una buena negociación, pero tampoco voy a aceptar que me digan de que Paraguay no puso ni un peso. Tampoco voy a aceptar de que Paraguay no puede reclamar nada porque Paraguay no puso nada. Al final le cuenta a Bruno, Alfonso, ¿qué es la energía? La energía es la fuerza del agua, la fuerza hídrica, esa energía cinética, energía en movimiento, que al caer de 170 metros de altura, porque 170 metros de altura tenía los Saltos del Guairá, al caer desde esa altura y con esa velocidad, esa energía cinética hace que se muevan las hélices de la turbina y el movimiento de las hélices de la turbina genera la potencia que al enchufar se convierte finalmente en energía. ¿Y quién va a cambiar todo esto? Digamos? Paraguay. No, pero ¿quién va a emular o quién va a apoyar esta campaña, la causa tuya? Porque hace rato ya hubiera... Yo tengo esperanza de que gane la concertación y que tengamos un gobierno en donde se haga la revisión del anexo 6 del tratado en condiciones justas para el Paraguay. Hasta hoy ha sido un contrato absolutamente leonino, perjudicial, entreguista de la República del Paraguay. Entreguista, ¿verdad? Sí, señor, absolutamente. ¿Y este gobierno hizo también esa parte de esa entrega o no? Pero por supuesto, si intentaron entregar la soberanía el 24 de mayo, el día que celebramos la batalla de
la batalla más importante de la guerra contra la Triple Alianza, Día de María Auxiliadora, batalla de Tacuatí. De Tacuatí. Ese día, Bruno, 24 de julio se firmaba el acta. ¿Y qué día se hizo público? El 24 de julio, el día que nacía el mariscal Francisco Solano López. Ese día el presidente Hugo Velázquez estuvieron a punto de ser destituidos. Se le cambió al ministro de Relaciones Exteriores, se le cambió al titular. 8 personas. 8 personas. Fueron Bruno. cambiadas. 8 personas. ¿Y sabe quién apareció? Joselo. Joselo. Y hoy Joselo no existe. Sí, claro. Ellos son los entreguistas. ¿Cómo vamos a confiar en este gobierno para poder hacer la revisión del Tratado de Itaipú? Yo no tengo ninguna confianza. Vince es candidato a presidente de la República, pero obviamente yo soy liberal. Vos sabés, Bruno, no necesito decirte, nosotros lo vamos a enfrentar. La Iputana ella trancata. Y ya Yura ella trancata, Bruno. No, ya sé. ¿Y cómo va a estar, rápidamente, cómo va a ser el escenario de abril del 2023? Ya que estás vos acá, que sos liberal, pero te rogaría que te pongas en la columna del medio, como paraguayo raso cualquiera. ¿Cuál sería esa final? Porque todo el mundo tiene las apetencias, tuyas, mías, del que sea, ¿verdad? ¿Cuál sería la realidad en cuanto a los pingos ahí en las gateras? Ese ideal que teníamos todos, que hayan 2 candidaturas, una del Partido Colorado y una que representa la concertación, infelizmente no va a ser realidad. Lastimosamente van a haber varias candidaturas que serán funcionales al Partido Colorado, una candidatura de la concertación y otras candidaturas que van a ser funcional al Partido Colorado. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para que este país empiece a desarrollar, a despertar? Porque acá también vino Amílcar Ferreira, dijo que está carreteando el Paraguay. Yo le dije, bueno, emulando en aquel momento cuando volaba. ¿Cuándo vamos a despegar? Un jet de línea aérea paraguaya, quiere decir que vuelve la línea aérea paraguaya a nivel país ahora y va a volver, me dice él. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para que realmente eso cobre vuelo, tome vuelo, qué sé yo? Y en primer lugar necesitamos, yo creo que le va a venir bien al país, Bruno, al país, a la región, una alternancia. Este mensaje que vino a traer el gobierno de los Estados Unidos no es poca cosa. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajador, vino a designar significativamente corrupto a 2 personas muy identificadas de las internas coloradas. Un vicepresidente en ejercicio y un expresidente de la República. Si la concertación no lee ese mensaje, que los Estados Unidos por poco no viene a servir en bandeja a la oposición del gobierno del 2023, no sé en qué idioma más quiere que se le hable. Y eso significa hablar, diálogo, significa renunciamiento, significa inteligencia y sobre todo significa patriotismo. Acá no importa lo que yo pienso, lo que mi partido quiera, sino importa los altos intereses patrios. Por ejemplo, hacer justicia con Itaipú. Bueno, pero vos sos liberal y hay 3 candidatos liberales. El que tiene más chance es el que preside ese partido, según vos, y entra toda la concertación detrás de eso. Mira, yo no hablo con perifrases. Efraín Alegre es candidato desde hace 15 años, desde que era ministro de Obras Públicas, se presentó a 2 elecciones. Está la tercera, sí. Es la tercera alternativa, la tercera intentona, ¿verdad? Así que él, indudablemente, en el considerando de la gente, está en primer lugar, está en primer lugar. Pero hay otras 2 candidaturas, yo tengo que ser honesto, ¿verdad? Está la candidatura de Martín Burt y está la candidatura del doctor Hugo Fleitas. Sea quien fuera el ganador de la interna, por supuesto, yo voy a salir a trabajar por el candidato de la concertación porque estoy convencido de que es la mejor herramienta que tiene la oposición. Pero espero que tanto Efraín, Burt como Fleitas y las otras candidaturas, Villarejo, que se quedó dentro de la concertación, entiendan de que esto tiene que sumarse. Y el que pierda, estoy seguro que podrá aportar desde algún cargo importante en el próximo gobierno, pero que no se quede en casa. ¿Y Euclides Acevedo? Euclides está fuera de la concertación. Sí, ya sé, pero es candidato. Yo te decía que los que se presentan fuera de la concertación, yo no entiendo la jugada, son funcionales al Partido Colorado.
Yo no estoy seguro tampoco que esa jugada le dé resultado. Te voy a dar dos ejemplos que son paradigmáticos. Cuando en el año 98 ocurre el problema entre Oviedo, Cubas, finalmente la chapa se constituye Cubas-Argaña, nosotros fuimos unidos como nunca en la fórmula Laino-Filisola y perdimos como nunca. Perdimos por más de 13 puntos. Cuando en el 2007 la fórmula Lugo-Federico, Nicanor Duarte Frutos le libera al Lino César Oviedo Silva a través de un procedimiento sumario de la Corte, absolutamente sumisa, porque estaba persuadido el presidente Duarte de que la candidatura de Oviedo le iba a restar votos a la candidatura de la Alianza Patriótica para el Cambio. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió un efecto inverso. Ocurrió el efecto que Lino César Oviedo Silva le restó voto en todo caso al Partido Colorado. Así que acá no hay receta, acá no hay fórmula. Acá lo que nosotros tenemos que hacer, y uno de los motivos de mi presencia, es aprovechar estos segundos de la televisión, de la radio, para decirle a la gente que el voto es el voto a conciencia. Y este es el momento en que depende de cada uno de nosotros. Esta gente no puede seguir en el gobierno. Vos agarrás y ves, Bruno, un diario. Sí. Y uno está con el Hezbollah. Agarrá y ve el otro diario y no está con el grupo Al-Quds, está con la Guardia Revolucionaria iraní. Agarrá un diario y ve el 22 de julio significativamente corrupto. Agarrá el otro diario y ve el 7 de agosto significativamente corrupto el otro. No podemos continuar con esta gente. Paraguay no se merece continuar con esta gente. Es el momento de darle oportunidad a nueva gente para que pueda demostrar que se pueden hacer bien las cosas. Vos sos patriota, ¿te considerás patriota? Claro, patriota es amar a la patria. Yo amo el Paraguay. Acá tenés una cámara. ¿Qué dirías en 30 segundos a la gente que te está mirando y con ese apasionamiento que tenés, esa entrega y ese patriotismo al mismo tiempo y esa experiencia que también te construyen como político, como humano, como ciudadano y como liberal, si se quiere, claro? Por supuesto, yo no niego mi partido. De hecho, fui presidente de mi partido, el Partido Liberal. Yo lo que le pido a la gente encarecidamente que nos está escuchando en su casa, en la sala, en el auto, nos está escuchando en su oficina, en su lugar de trabajo, que entienda que este momento que nos da la democracia, la cita suprema cada 5 años para elegir, con la cédula de identidad en nuestras manos, votemos a conciencia. Nos pueden obligar a dormir, pero no nos pueden obligar a tener sueño. Nos pueden obligar a comer, pero no nos pueden obligar a tener hambre. Nos pueden obligar a votar, pero no pueden decidir el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Por un Paraguay mejor, por el bien del Paraguay, te pido que vayas, que votes por el candidato de tu preferencia y ojalá un candidato de la concertación sea el próximo presidente de la República del Paraguay. Muy bien, Cheque, es fantástico, Federico. Muchas gracias, Federico. Fuerza en radio, televisión, siempre también, ¿verdad? Sí, claro, tratamos de copiar. Pero no. No, muy bueno. Pero decime, esa primera pregunta que yo hice, ¿qué pasa con Federico como actor político de primera? Porque ocupaste el sillón de López y no te dan esa chance de que puedas formar parte de, qué sé yo, de algún organismo que nos guíe hacia los objetivos. Dos cosas breves y rápido, Bruno. Yo sabía cuando aceptaba la nominación para ocupar el cargo, porque una de las menguadas funciones del vicepresidente es la de sustituir al presidente de la República. Sí. Yo sabía que me amputaba de brazos, de piernas. Sabía que a los 49 años yo me quedaba inhabilitado para ocupar ningún cargo. Era consciente, pero prefería eso a no aparecer como el cobarde, como el traidor, como el pusilánime, como el ayú, como el inútil, como la persona que no tiene vocación de poder, y con ello llevar a mi familia y a mi partido a tener esa imagen de que el Partido Liberal no quiere mandar. Ya veníamos con el antecedente de Yoyito, de que algunos se encargaron de insinuarle que él no le reclamó a González Maqui la presidencia. Entonces no estaba dispuesto a ceder eso. Y en segundo lugar, siendo presidente de la República, el presidente Juan Carlos Guasmosi Monti fue en 2-3 ocasiones a Muru Villaroga y me dio consejos que me fueron de mucha utilidad. Yo las veces que puedo le agradezco en forma pública al presidente Guasmosi por esos consejos. Bueno. Él sabe y él también lo dice en forma pública porque realmente me fue de mucha utilidad. Lastimosamente,
por cuestiones de sectarismo, por cuestiones de a lo mejor de chatura intelectual, la gente no quiere consultar con lo que tienen experiencia y por eso suceden estos errores. Pero va a llegar el momento en que los presidentes de la República también sean reconocidos y valorados. Y bueno, esa cultura que tienen los Estados Unidos en Norteamérica de honrar a su presidente. Acá el presidente no tiene sueldo, senador vitalicio no das quórum, no tenés voto, no formás parte de tu bancada, no sirve tu experiencia. Entonces se le está subutilizando a un funcionario que el Estado invirtió mucho en preparación, en capacidad, como para que pueda llegar y ocupar después a lo mejor la biblioteca de la casa o el excusado de la casa familiar. Bueno, pero hay que revertir todo esto. Hay que revertir. Y yo creo que vos sos una piedra angular para ese cambio que también es muy importante. No solamente en lo personal para Federico Franco, sino para mucha gente valiosa de todos los signos políticos que están ahí, que pueden aportar, pueden ayudar, pueden guiarnos en un momento tan trascendental en el cual estamos. Muchas gracias, Federico Franco, expresidente del Paraguay.